Y otro boletín, luz verde a una red mundial del seguimiento de los gases de efecto invernadero, porque ahora ya entramos en materia de aire. ¿Se han dado cuenta cómo ha estado la cronología de nuestro evento? Hemos pasado por todas y cada una de los rubros que son relevantes en este momento y que también van muy vinculados con los ODS que tienen que ver con salud, con saneamiento del agua, con biodiversidad, que tienen que ver con infraestructura por el tema de remediación, con suelo. Entonces, toda esta parte la hemos estado redondeando y el siguiente boletín fue de este año, 24 de mayo, hace apenas unas semanitas. El mecanismo, dice cambio climático y medio ambiente, el mecanismo contribuirá a conocer las incertidumbres en lo que respecta al papel que el océano, la biosfera terrestre y las zonas de permafrost desempeñan en el ciclo del carbono. Entonces, este fue un pequeño extracto que habla sobre el cambio climático y aquí me detengo para la siguiente reflexión de nuestra querida Angela Merkel, canciller alemana. Hay gente que es activa y se manifiesta y que nos presiona, pero también hay gente que duda del cambio climático y es el deber de cada gobierno unir a todos. Entonces, enhorabuena que el día de hoy estamos unidos, reunidos, platicando de estos temas y que estamos también formándonos un poquito más de algunas pues, palabras, por ejemplo, que no conocíamos antes, reducción, consumo, a lo mejor que no las usamos muy a menudo y que es importante ya tenerlo en nuestro argot del día a día como profesionales del medio ambiente, optimización, eficiencia, ahorros, reutilización, huella hídrica, perturbaciones, impacto ambiental, educación ambiental, degradación de suelo, entre otros, y las que se están sumando conforme vamos avanzando en nuestras ponencias. Y bueno, nuestra siguiente participante nos acompaña desde el estado de Jalisco, capital, Guadalajara, creo que estamos desde Guadalajara. Yo particularmente me siento muy honrada porque esta maestra es una maestra que además de ser maestra en grado de ciencias, también es una maestra que enseña, de esas maestras buenas, que uno así como que le gusta tener porque sabe cómo llevarte de la A a la Z, aunque no tengas mucha experiencia ni mucha expertise, es muy generosa, tiene amplias habilidades. Aquí empezamos con los likes. Les presento a la maestra en ciencias, Adriana Barradas Gimate, con su tema contaminación atmosférica y emisiones por fuentes fijas. Para aquellos que estamos ahí batallándole, ella es ingeniero químico, entonces nos va a explicar súper bien de todo esto. Por la Universidad Veracruzana Campus Jalapa, tiene maestría en ciencia, es maestra en ciencias y tecnología con especialidad en ingeniería ambiental por el Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología en Diseño AC CIATEC, especialista de calidad de aire en el Centro Mario Molina, o sea, dense cuenta, dense cuenta de quién tenemos. Y además, ella cuenta con amplia experiencia en el monitoreo y evaluación de contaminantes atmosféricos, de hidrocarburos policíclicos aromáticos y quinonas en el material particulado PM2.5 con evaluación de compuestos orgánicos volátiles en el aire y el análisis de retrotrayectorias. ¿Voy bien, maestra, o me regreso? Ha sido coordinadora de gestión de la calidad del aire en la Dirección de Gestión de Calidad de Aire de CEMADET y cuenta con amplia experiencia como docente y yo lo firmo. Gracias, maestra, por estar hoy aquí, por ser parte de este webinar y no me queda más que dejarte el micrófono porque si no me como tu tiempo. Bienvenida. Muchísimas gracias. Pues antes que nada agradecer la invitación a la participación el día de hoy. Pues espero que el aporte que haga pues sea de interés de todos ustedes y pues que podamos platicar a lo mejor de temas que pudieran ser complejos, pero que los podamos aterrizar para que todos nos vayamos con algo nuevo, ¿no? Entonces, pues muchas gracias a los organizadores, muchas gracias a los participantes y pues pues sin nada, comparto mi pantalla, ¿verdad? Por favor. ¿Ah, ya la tienes ahí? Ah, perfecto. Gracias. Tú dime, ¿comparto o compartes? No sé si ya la estoy compartiendo yo o la... Voy a detenerla. Ah, tú perfecto. Tú y tú. Si no, me dices. Yo aquí la entro. Ahí va. Permíteme tantito. Ahorita
No sé si ahí ya alcanza a verse. Súper bien. De acuerdo. Pues hoy vamos a ver este tema de lo que es la contaminación atmosférica y cómo se aterriza a esta parte de lo que son las emisiones, específicamente por fuentes fijas, ¿no? Antes que nada, pues sí me gustaría que pudiéramos redondear un poco acerca de los conceptos básicos de lo que es la contaminación atmosférica para poder llegar a esta parte de las emisiones y de las fuentes fijas, ¿no? Entonces, si por algo falla, pues ahí me van avisando. Bueno, el término de contaminación atmosférica es un término que obviamente en los últimos años ha tenido bastante quizá auge, ¿no? Por todos los efectos que hemos visto o que hemos vivido o experimentado en términos de calidad del aire, sobre todo mala calidad del aire en las principales zonas urbanas, y los efectos y su vinculación con esta sinergia con lo que es el cambio climático, ¿no? Sin embargo, muchas ocasiones tendemos a vincular estos conceptos como algo de la misma bolsa, ¿no? Entonces, me gustaría un poco aquí hacer esta distinción entre lo que es un contaminante atmosférico o un contaminante climático, ¿no? De manera genérica, la Agencia de la Protección Ambiental de los Estados Unidos define a la contaminación atmosférica como la presencia de contaminantes o sustancias contaminantes en el aire que interfieren con la salud y el bienestar, en este caso, pues de la población, pues, sí, de la fauna, y también producen otros efectos dañinos al medio ambiente, ¿no? ¿Por qué se dice que son sustancias contaminantes o contaminantes? Aquí cabe aclarar que pueden ser sustancias que se encuentran per se en la composición natural del aire, sin embargo, pues nosotros, bueno, ya está establecido, ¿no? Cuál es la composición natural del aire, principalmente oxígeno, nitrógeno, pero sin embargo, bueno, podemos ver otros contaminantes, otras sustancias más bien, digamos helio, nitrógeno, metano, ¿no? Que tienen una composición de manera natural dentro de las características del aire en una concentración normal, por decirlo de alguna manera. Cuando estas concentraciones se ven alteradas, es decir, que se encuentran ya sea por arriba o por abajo de lo que es normal en la composición del aire, entonces se establece un desequilibrio que tiene efectos ya sea en la salud de la gente, de la fauna o del medio ambiente. Entonces, ahí es cuando decimos que esta sustancia se ha vuelto un contaminante, adicional a otras sustancias que no forman parte de manera natural del aire y que llegan a alterar, obviamente, este propio equilibrio que comentaba, ¿no? De manera ya preestablecida, podemos decir que los contaminantes se clasifican por tres categorías, ¿no? Podríamos decir que pueden clasificarse en función de su origen. Un contaminante, lo podemos decir, es un contaminante natural cuando proviene precisamente de procesos o fuentes naturales. En este caso podríamos hablar en este momento que está muy de boga las emisiones por el popo, ¿no? Esta es una fuente de origen natural, sin embargo, las emisiones que se están generando o provocando contaminación atmosférica, ¿no? La otra categoría dentro de esta clasificación son las fuentes antropogénicas, que son todas aquellas que están vinculadas o asociadas específicamente a la actividad del hombre, ¿no? Entonces, pues aquí entran muchas, podemos mencionar así como un ejemplo las fuentes, las emisiones por fuentes puntuales, las emisiones vehiculares, ¿no? Todas aquellas que están asociadas a la producción de bienes o servicios o al el transporte, ¿no? Otra clasificación de los contaminantes es debido a su fuente de emisión, que no es lo mismo que su origen, ¿sí? Cuando hablamos de la fuente de emisión, podemos decir que los contaminantes se clasifican en primarios o secundarios. Básicamente, los contaminantes primarios son aquellos que se originan directamente en la fuente. Es decir, si nosotros vemos, por ejemplo, el escape de un autobús, todo este humo negro que nos hace toser, que nosotros percibimos a simple vista, tiene una serie de contaminantes. En mayor medida
podemos decir monóxido de carbono, ¿no? En este caso, el monóxido de carbono se está generando intrínsecamente en la fuente de emisión por el proceso de combustión del diésel, ¿no? Entonces es un contaminante primario. Sin embargo, cuando todos estos contaminantes entran a la atmósfera en sí, al aire que nosotros respiramos, pues se dispersan, se diluyen y a la vez son susceptibles de reaccionar o de unirse o de adherirse a las partículas o de reaccionar con otros contaminantes que también se encuentran presentes en la atmósfera. Cuando estas reacciones se producen y generan un contaminante con características tanto físicas, químicas diferentes, se conocen a estos nuevos contaminantes como contaminantes secundarios, ¿sí? En esta categoría, el ejemplo más claro y que a lo mejor todos pues sabemos es el ozono, ¿no? El ozono es un contaminante secundario, no se genera directamente en una fuente, sin embargo, se genera a partir de un contaminante primario, que son los óxidos de nitrógeno, a través de reacciones fotoquímicas, es decir, con la luz del sol, ¿no? Entonces, esa es la principal diferencia entre esta clasificación. Y bueno, finalmente tenemos a los contaminantes que pueden ser gases y vapores o a las partículas, ¿no? Creo que esta es una clasificación mucho más obvia, ¿no? Los gases y vapores pues entran los óxidos de nitrógeno, el monóxido de carbono, el mismo ozono, y las partículas que creo que todos hemos ya oído hablar en algún momento de lo que es el material particulado. Aquí pues hablamos de las PM10, las PM2.5, ¿no? Que tienen una característica muy distinta en cuanto a sus propiedades con respecto a los gases, ¿no? Las partículas tienden a ser, yo siempre les digo que visualicen cuando nosotros vemos a través de una ventana que entran los rayos del sol o la luz, cómo podemos ver estas pequeñas pelucitas o particulitas que andan ahí flotando, ¿no? Obviamente son partículas muy grandes, porque las PM10 o las 2.5 no las podemos ver a simple vista, pero es eso, ¿no? Tiene esta característica muy visible y al mismo tiempo pues son susceptibles de precipitar, de depositarse como polvito en los muebles o en las superficies, ¿no? Aquí les dejo pues algunas imágenes porque a veces es un poquito difícil, ¿no? Visualizar todo esto. Tenemos ahí las erupciones volcánicas. Los aerosoles marinos también se pueden clasificar como contaminantes atmosféricos específicamente por esta volatilización que tienen y a veces pues los cuerpos de agua si están contaminados, entonces todos estos aerosoles arrastran consigo una cantidad importante, ¿no? De sustancias que se incorporan al aire, ¿no? El polvo resuspendido, pongo aquí una imagen de los bancos de material, las emisiones vehiculares, obviamente, los bancos de materiales, la quema de biomasa que en muchas zonas, por ejemplo en Jalisco, es muy común tener emisiones o mala calidad del aire por estos procesos de quema, ya sea incendios a lo mejor forestales no provocados, como quemas de biomasa, de basura, y obviamente las emisiones de fuentes fijas o las emisiones industriales, ¿no? Estas son las fuentes como tal, ¿no? O pues sí, los contaminantes desde su origen o desde su fuente. Pero ¿cuáles son las causas y efectos? Aquí es una parte importante que nos hace distinguir de la contaminación atmosférica o de un contaminante atmosférico de lo que es un contaminante climático. El efecto que tienen, ¿sí? El efecto de un contaminante atmosférico radica básicamente en los efectos negativos que tienen a la salud de la población en general y al medio ambiente también, pero radica básicamente en esta particularidad que tienen en provocar afecciones, ya sea cardíacas, cardiorrespiratorias, y tienen ya hay una cantidad importante de estudios que dan cuenta de los efectos a la salud, ¿no? Que van desde, obviamente, alteraciones en enfermedades cardiorrespiratorias, por ejemplo, en grupos vulnerables, personas que padecen asma, mujeres embarazadas, niños o adultos mayores que por su capacidad pulmonar, pues son mucho más susceptibles
a tener efectos de salud negativos, ¿no? Por los contaminantes atmosféricos. Otros efectos que también son bastante notorios, pongo aquí una imagen de la visibilidad, ¿no? Y en este caso me enfoco a las partículas. ¿Por qué? Porque las partículas normalmente, no sé si ustedes yo supongo que sí, en algún momento han salido de su hogar, que tienen que transportarse para ir al trabajo o para ir a algún lugar, y a lo mejor en las mañanas es cuando nosotros alcanzamos a ver, pues, esta nube, ¿no? Que está bastante baja y que no nos deja ver, que no sabemos si es niebla, que si no sabemos si es humedad, pero que básicamente es contaminación, ¿no? Entonces, dentro de los efectos de los contaminantes atmosféricos, pues estos podrían ser algunos. ¿Cómo los distinguimos de los contaminantes climáticos? Pues básicamente en que los contaminantes climáticos están enfocados, o sus efectos inciden directamente en el calentamiento global, ¿no? En la elevación de la temperatura del planeta, y los efectos radican básicamente ahí, ¿no? Muy diferente de hablar de afectaciones a la salud, ¿no? Entonces, esa es como que la distinción que yo quería hacer notar acá. Sin embargo, es importante destacar que, pues sí, son dos problemáticas que tienen una sinergia importante y que no podemos disociar, ¿no? Son contaminantes con muchas características similares, pero que tienen efectos quizá un poco distintos. Aquí quiero hacer otra distinción entre el término de emisión y concentración, ¿no? Y aquí pongo una imagen que a lo mejor va a quedar más clara con una imagen que tengo más adelante, pero era lo que yo les comentaba antes. Cuando los contaminantes atmosféricos son emitidos directamente, pues una cosa es este proceso donde se generan, se emiten y pues ya, están en el aire, ¿no? Pero no es tan sencillo que lleguen y se incorporen como cuando se incorporan a un cuerpo de agua o cuando se incorporan al aire, ¿no? ¿Qué sucede después? Pues son susceptibles de producirse diferentes reacciones químicas. Entonces, estas reacciones están básicamente limitadas por muchos otros factores ambientales. En este caso podemos hablar desde la meteorología, desde las condiciones orográficas de las zonas, si es una planicie, si está rodeada pues de barreras naturales, ¿no? Llámense, no sé, cerros o el terreno es bastante quebrado. Todo esto afecta directamente en los procesos de dispersión y transporte de las masas de aire. Entonces, finalmente, la luz del sol también es otro factor importante, la humedad, las precipitaciones, ¿no? Entonces, todos esos factores promueven o no los procesos de difusión, dispersión y reacciones de los contaminantes que se emiten. Y aquí, pues a lo mejor la imagen nos ayuda a clarificar un poco esa distinción entre contaminante primario y contaminante secundario. Pero bueno, cuando estos contaminantes ya están en el aire ambiente, pues obviamente no podemos a lo mejor distinguir, ¿no? Ahí andan. Pero cuando estos contaminantes inciden directamente en una zona urbana o en un medio y afectan la calidad del aire, afectan la salud de la población, tienen efectos sobre los ecosistemas, sobre los materiales, sobre los monumentos, entonces ahí nosotros ya no hablamos de una emisión, sino hablamos de una inmisión, ¿sí? Es decir, ya no es un proceso hacia afuera, sino que ya es un proceso hacia adentro, ¿no? Entonces, estos contaminantes tienen ahí ya una tasa en la cual están generando efectos nocivos, ¿no? Esa es la principal distinción. Ahora, cuando hablamos de concentración, no sé si ustedes se han tenido que referir, supongo, a las normas de calidad del aire, ¿no? Que nos hablan de una concentración, ¿no? ¿Qué es la concentración? Pues es básicamente la cantidad de una sustancia, en este caso hablamos del contaminante como tal, en otra, en un volumen, en este caso en un volumen de aire, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de 5 partes por millón de monóxido de carbono, estamos hablando de 5 partes de monóxido de carbono en 1 millón de partes de aire ambiente, ¿no? Entonces, esa es la concentración. Y cuando hablamos de concentración de exposición, porque, por ejemplo, las normas nos hablan de estas concentraciones, bueno, más bien de exposición aguda, de exposición crónica, nos remiten a una concentración, ¿no? La concentración de exposición, tal cual lo define la EPA, es la sustancia
bueno, la concentración de la sustancia a la que nos vamos a enfrentar a una amenaza o a un efecto nocivo en términos de salud, porque recordemos que cuando nosotros normamos un contaminante atmosférico, nos dirigimos directamente a los efectos en salud, ¿no? Y bueno, aquí ya podemos aterrizar básicamente en lo que es un contaminante criterio, que es lo que venía yo comentando antes, ¿no? Un contaminante criterio es un contaminante que ha sido normado, al cual se le ha establecido un límite máximo permisible de concentración en el aire, con la finalidad de proteger la salud de la población y del medio ambiente, específicamente de la población. Entonces, tenemos una serie en México de normas que establecen los límites máximos permitidos, tanto de exposición aguda como de exposición crónica en algunos, para contaminantes atmosféricos. En este caso, las normas establecen al ozono, al dióxido de azufre, monóxido de carbono, el dióxido de nitrógeno, las partículas en suspensión, específicamente hablamos de las PM10 y 2.5, y los compuestos orgánicos volátiles, ¿no? Entonces, esta imagen, decía yo, redondea un poco más la imagen anterior, porque si se dan cuenta, pues tenemos una serie de contaminantes emitidos. Aquí tenemos una serie vasta, ¿no? PM10, PM2.5, dioxinas, furanos, BTEX, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno. Todos estos en el aire, pues tienden a tener transformaciones por todos estos factores que comentaba: temperatura, velocidad de viento, dirección de viento, la precipitación, la presión atmosférica, la humedad, la radiación, y finalmente tienen unas características, ¿no? Tienen unos efectos. ¿Qué efectos van a tener en salud? ¿Son tóxicos o no para la salud de la población, del medio ambiente? Entonces, bueno, esta es la definición general de lo que es un contaminante criterio. Y bueno, en función de eso, la siguiente lámina, pues Maestra, sí. 5 minutos. Sí, la siguiente lámina lo que nos muestra es una tabla de las normas principales. Esta ya nada más la dejo como referencia para que nos demos cuenta que en función de las características del contaminante al que nosotros nos referimos, está establecido el límite, ya sea de exposición aguda o de crónica. La exposición aguda es aquella a la que nos vamos a exponer cuando nosotros tenemos un momento corto, pero de altas concentraciones, y la exposición crónica es aquella que se define como momentos ya o periodos de tiempo mucho más prolongados, concentraciones más bajas, ¿no? Entonces, en función de eso, y los criterios internacionales, nada más para que hagamos un pequeño cáliz y veamos, en referencia a estos criterios internacionales, cómo están las normas en México. En algunos casos, y yo creo que todos coincidiremos que son normas mucho más laxas, pero bueno, aquí lo dejo nada más como para su referencia, ¿no? Ya para aterrizar en lo que son las emisiones en fuentes fijas, quisiera hablar un poquito de los inventarios de emisión, que son una herramienta muy importante en lo que es la gestión de la calidad del aire, porque nos permite cuantificar específicamente cómo van las emisiones en las diferentes fuentes, ¿no? Para los inventarios de emisiones se clasifican 4 fuentes generales, que son las fuentes de área, las naturales, las móviles y las fijas. Las de área son todas aquellas que incorporan todos establecimientos pequeños, pero que no por ser pequeños son poco considerables, sino que al contrario pueden ser muy vastas, muy numerosas y a la vez muy dispersas. En este caso podemos hablar desde los changarritos de comida, los lugares donde se hacen pollos asados, quemas de carbón para las carnes, así. Básicamente las fuentes de área o los mismos, las emisiones por fuentes domésticas, en este caso por el gas, ¿no? Por ejemplo. Las fuentes naturales, pues ya hablamos desde las emisiones de las plantas, de los suelos, la erosión eólica, la resuspensión de polvos. Las fuentes móviles, pues básicamente es eso, ¿no? Las emisiones de vehículos, ya sea desde de las motocicletas por todas las categorías. Y finalmente las fuentes puntuales, que son aquellas que nosotros podemos localizar, ¿no? Como la industria o una fuente fija, que están sujetos a diferentes esquemas de regulación, ¿no? Y monitoreo. En los inventarios nosotros podemos identificar cuál es la contribución
de todas estas fuentes. Y aquí nada más les dejo una imagen de referencia de la contribución porcentual del último inventario de emisiones para la zona metropolitana del Valle de México de 2018, donde podemos distinguir específicamente para las fuentes fijas o fuentes puntuales cuál es la contribución, que es la parte de la imagen, en la parte izquierda. Nosotros podemos ver que para las fuentes puntuales, que es este como color vino más oscurito, específicamente tienen mayor aporte gases como el SO2 o el CO2 equivalente, el carbono negro, que básicamente nos da cuenta de que está muy asociado a la quema de combustibles fósiles, ¿no? Por las actividades de las propias industrias, ¿no? Ya nada más para terminar, quisiera yo aclarar que todo este tema de contaminación atmosférica es un tema bastante complejo, bastante amplio, pero ¿cómo viene a redondear con todo lo que son los sistemas de gestión ambiental? Bueno, pues sabemos básicamente que los sistemas de gestión ambiental pues tienen como objetivo regular, ¿no? El desempeño de los establecimientos. Específicamente hablando de emisiones atmosféricas, pues tenemos una serie de requisitos, ¿no? Llámese la LAU, la COA, también existen todos estos programas de gestión voluntaria, el RENE, el RETSE, ¿no? Entonces, todos estos instrumentos regulatorios nos incluyen o nos incorporan todo lo que es contaminación atmosférica, ¿no? Entonces, esta matriz, el conocimiento de este tema es bastante importante para poder tener un desempeño ambiental satisfactorio, sustentable, ¿no? Entonces, ya nada más para terminar, pues entender que las normas de emisión vienen a ser una herramienta importante para lo que es la auditoría ambiental. ¿Por qué? Porque nos establecen los límites permisibles de descarga o emisión de contaminantes a la atmósfera y se refieren a diferentes características de la industria, la producción, etcétera, ¿no? Y la auditoría ambiental pues tendrá como objetivo definir el cumplimiento, ¿no? De la industria como tal para minimizar el riesgo o los impactos a la salud y al medio ambiente. Entonces, creo que es importante tener en claro cómo se incorporan y van de la mano todas estas herramientas, todos estos conceptos, para que en la aplicación sea fácil, ¿no? Desempeñarnos y tener un buen sistema de gestión ambiental. Pues nada, por mi parte es todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra Adriana. Siempre es un deleite. Míralos a todos. Han estado preguntando que si tu perfil es el que está ahí mira, ahí en el LinkedIn. Ahorita nos confirmas, por favor, en el chat. Sí, sí, claro. 2 preguntas. ¿Quién quiere 2 preguntas? Porque tenemos que dar paso al siguiente expositor. Ya le ganamos 8 minutos. Por favor, quien tenga preguntas. Si no, yo paso a las que están acá. Carla Vargas, por favor, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Adriana. Excelente tema, muy interesante. Gracias. Y bueno, nada más para retroalimentar un poquito, como comentabas, el tema de la contaminación atmosférica incide en múltiples materias, reacciones químicas, medios de dispersión, quiénes son los receptores. Entonces, aquí nada más invitarlos a todos. Yo he visto aquí pues una multidisciplinaridad en el auditorio. Invitarlos a todos que desde su cancha den ese plus, porque como comentabas, las autoridades, bueno, más bien las normativas mexicanas tienden a ser algo laxas en cuanto a los límites máximos permisibles, invitarlos a que demos ese plus de no quedarnos con el cumplimiento normativo mexicano y tratar de bajar los niveles de emisión, los niveles de contaminación y por supuesto esa colaboración. Bueno, yo siendo egresada de un posgrado multidisciplinario en ciencias ambientales, esa colaboración, hacer equipos para evaluarlo desde diferentes perspectivas y mitigar la mayor cantidad de impactos posibles. Muchas felicidades y gracias por tu contenido. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias, Carla. Qué importante tu aportación y el reconocimiento sobre todo al conocimiento y a la trayectoria de la maestra Adriana. Aquí dicen, muy buenas tardes, maestra, muchas felicidades. ¿En qué áreas estás trabajando? Pregunta Ociel Mendoza. Ok, bueno, actualmente soy colaboradora del Centro Mario Molina, estoy establecida en Ciudad de México. Tenemos, incidencia en proyectos que tienen así como un abanico muy grande, ¿no? Tenemos
trabajo muy técnico que va desde evaluación del desempeño de las redes de monitoreo de calidad del aire, el rediseño de las propias redes de monitoreo, análisis de viabilidad de las ecozonas, monitoreo por transporte público, exposición, sensores de bajo costo. Actualmente estamos colaborando directamente con las áreas de cambio climático, sustentabilidad, energía. Entonces, es un tema que, como decía, tiene sinergia con muchos más y que muy atinado el comentario de Carla, creo, no podemos quedarnos con el cumplimiento, ¿no? Sino que tenemos que ir más allá. Actualmente hay una gran cantidad de desarrollo tecnológico que nos permite incidir ya, tener más conocimiento de cuál es la problemática y la situación actual. Entonces, es un tema que entra en muchísimas áreas, ¿no? Entonces, pues les voy a pasar también el link del centro por si es de su interés. Adelante, Lupita. Quería aplaudir, pero se levanté la mano. Bueno. Ok, pues damos las gracias a la maestra Adriana Barradas Gimate por su, pues, súper presentación. La verdad es que es un deleite siempre estar escuchándola. No nos alcanzaría el tiempo. La verdad es que a mí me llevó como 4 sesiones o 3, ya ni me acuerdo. Y no me cansaba, la verdad no me cansaba. Entonces, imagínense ustedes, yo creo que los dejó bien picados, pero tenemos que darle al programa porque ustedes también están con mucha expectativa de nuestro siguiente y último participante. Entonces, maestra, darte las gracias, reconocer tu labor, tu pues protagonismo en este foro donde convergen muchas profesiones. La verdad es que me da mucho gusto ver el foro tan multidisciplinario que traemos en este día 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. Y le damos un reconocimiento a la maestra en Ciencias Adriana Barradas Gimate por su destacada participación como ponente en el webinar Las claves que necesitas saber para lograr un sistema de gestión ambiental sostenible, celebrado el día de hoy, 5 de junio. Que se vengan las palmas, por favor, para la maestra. Gracias a todos y pues hay que continuar.